Ok, como siempre les pido una confirmación de que si pueden ver mi pantalla. Sí, profe. Súper, gracias. Entonces, bien, hoy, como les dije, arrancamos un tema nuevo. Dentro de este tema nuevo es directamente la tecnología fotovoltaica como tal. Y en este sentido, vamos a estar hablando de los inicios de la tecnología. La clase va a estar interesante con cierto componente histórico para entender desde dónde viene este desarrollo y principalmente hacia dónde va. Aunque esa pregunta de hacia dónde va no la vamos a terminar de responder el día de hoy, sino que la vamos a estar respondiendo durante lo que quede del curso, ¿ok? Entonces, como ya les comenté, iniciamos módulo. Hoy son 4 tópicos. La buena noticia es que hoy no tenemos trabajo en grupo pendiente, pero les prometo que más adelante vendrá más trabajo que ir desarrollando. Entonces, lo primero es una motivación para ir entendiendo el porqué de la tecnología. La parte de recurso solar es un tema muy amplio que no solamente está relacionado con la tecnología solar fotovoltaica, que es el principal componente del curso, pero ya hoy entramos justamente en el tópico, ¿verdad? Vamos a hacer un recorrido, un barrido histórico por la historia de la tecnología fotovoltaica. Muy a grosso modo, hay demasiadas cosas que hablar ahí y definitivamente cosas que se están realizando muy fuertemente. Luego vamos a hablar en un recorrido rápido, porque esto lo vamos a retomar en la segunda, tercera lección, sobre la fabricación de celdas sin componentes. Si bien es cierto, es algo en lo que posiblemente no todos trabajen, porque eso está más tirado del lado asiático, europeo. ¿Por qué no? Y es importante que lo vayan conociendo, a pesar de que solo la fabricación es un tema muy especializado. Y vamos a hablar de los tipos de tecnología de paneles que tenemos establecidos para el día de hoy. Entonces, arranquemos un poco con la motivación. Les compartí el reporte del roadmap o los progresos en energía solar fotovoltaica para el año 2020. Súper recomendado, es un documento relativamente fácil de digerir. No hay que ser experto en el tema o no entrar en temas técnicos muy profundos. Sin embargo, de eso les desgloso algunos temas interesantes para que ustedes entiendan la magnitud general. El revenue, o más bien la utilidad generada a nivel mundial en el sector fotovoltaico para el 2019 fue de 135 mil millones de dólares, ¿ok? Eso es un mercado sumamente grande, si bien es cierto, tenemos toda la parte electrónica como tal, pero si le vamos a dividir, es uno de los componentes más importantes a nivel de silicio y es el componente después de la parte automotriz que más mueve toda la tecnología de vidrio, que es toda una temática sobre la parte de protección y establecimiento de la calidad, como lo vamos a ver más adelante. Estos son los mercados que más movieron en sistemas fotovoltaicos a nivel de instalación. China, que China es el motor actualmente y definitivamente lo va a hacer en los siguientes años, dadas las condiciones que posee, dadas las políticas que están estableciendo a nivel país y también va la necesidad que tienen más de otros países de la descarbonización. Okay, eso es importante. Para nosotros en Costa Rica parece muy utópico pensar de que existen plantas de carbón para generar electricidad, cosa que es la tónica y lo común a nivel mundial. Bajo esa perspectiva, hay muchos países que están implementando políticas rápidas de transición, dado los acuerdos de cambio climático y demás, y en ese sentido, China está liderando pues la instalación a un ritmo pues bestial, creo que es el adjetivo correcto de lo que están desarrollando. La Unión Europea está en segundo lugar, recordando que hay pues algunos artífices importantes, entre ellos principalmente Alemania, que es uno y sigue siendo uno de los promotores de la energía solar fuerte. El mercado de Estados Unidos, que es muy grande, de 13.3 gigawatts. Luego sigue la India, que es un mercado asiático muy interesante de seguirle pues la pista de lo que están desarrollando. Viene con políticas de descarbonización y no solamente de descarbonización, sino también de modernización de la infraestructura eléctrica que ellos poseen. Así que es un ejemplo muy interesante. Y Japón, que Japón ha apostado, y eso es una tónica y es un caso de estudio, les voy a estar compartiendo algunas noticias al respecto,
con lo que es la tecnología solar flotante. ¿Ok? Entonces, esta posibilidad de cubrir lagos, de cubrir mares con instalaciones fotovoltaicas y agarrar la producción de ahí. Eso facilita muchas cosas y son aplicaciones muy interesantes que, por ejemplo, en temas de lagos para irrigación, mantener los cubiertos con paneles solares pues ayuda a que no se evapore el agua, a mantenerlos en ciertas condiciones y aprovechar espacio que podríamos decir que es subutilizado. ¿Ok? Actualmente, a pesar de ese gran foco a nivel financiero y a nivel de utilidad de la industria, la energía solar fotovoltaica solo alcanza un 3.3% de la demanda global de electricidad en este 2019. Sin embargo, es el año donde más hubo un rompimiento de las estadísticas presentadas hasta el momento. De esa capacidad, actualmente el mundo, de acuerdo a datos oficiales, y vamos a verlo más adelante en el caso específico de Costa Rica, pero se cuenta con una capacidad de 623 gigawatts, donde esta es la capacidad instalada en diciembre de 2019, que son 512 gigawatts, y otra capacidad instalada. Cuando hablamos de otra capacidad instalada, son proyectos híbridos fotovoltaicos, donde no solamente es la instalación fotovoltaica, sino entran en juego otros componentes como lo son, por ejemplo, los sistemas concentrados o los sistemas híbridos, donde tenemos una parte térmica y una parte solar fotovoltaica, los cuales a nivel de sistemas de alta potencia son los más robustos que se pueden encontrar. No solamente es un beneficio a nivel pues de lo económico que puede ser, sino que está siendo uno de los motores principales, y esto es una importante motivación del por qué estudiar energía solar fotovoltaica hoy, porque es la combinación lógica existente para poder realizar una transición hacia la descarbonización. En 2019, el uso de la tecnología solar fotovoltaica pues lo permitió 700 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto sería si tuviéramos que cambiar o sustituir estas plantas por otro tipo de plantas alimentadas con combustibles fósiles, lo cual representa un rompimiento importante. Incluso como ustedes pueden observar en el gráfico, el crecimiento es completamente exponencial y lo va a seguir siendo. Creo que no hay una vuelta atrás y por lo menos al 2030, como lo veíamos en las primeras clases del curso, el, los sistemas fotovoltaicos están llamados a volverse el titular para esa transición a la descarbonización. Hay otras tecnologías que se están estudiando, otras energías más promisorias en este caso, con mayores capacidades y mejores condiciones, sin embargo aún falta tiempo y es la encargada de lo que puede realmente generar esa producción. Esto es los totales acumulados del número de instalaciones fotovoltaicas, de la producción total y de la capacidad total que se puede mantener durante el periodo de los últimos 11 años. Básicamente es una comparación econométrica sobre cómo impacta la energía solar fotovoltaica respecto a la producción de los países, ¿ok? Entonces, como lo pueden ver, es un mapa que está mucho mejor detallado en el informe, pero es cómo ingresa por unidad de ingreso la instalación fotovoltaica general. Los países, ya existen 40 países que han sobrepasado la capacidad de instalación de 1 gigawatt durante el 2019. Dentro de ellos, los que más representan una capacidad de planta fotovoltaica per cápita corresponden en primer lugar a Australia, en el segundo lugar a Alemania y en el tercer lugar Japón. ¿Ok? Y en 2019, ojo, para el 2019, 40 países ya existen que han sobrepasado la capacidad de instalación de 1 gigawatt pico, ¿ok? En sistemas solares fotovoltaicas, pero solo en 2019 prácticamente la mitad llegó a ese umbral. Es decir, 18 países lograron instalar al menos 1 gigawatt. Entonces, el crecimiento sigue siendo exponencial y definitivamente lo va a seguir.
Ya hemos conversado a lo largo del curso de que se necesita energía para poder generar desarrollo y últimamente no solamente tenemos la energía que hay que producir para mantener activas las economías, sino que es necesario hacerlo de la forma más limpia posible. ¿Ok? Y la energía solar fotovoltaica, con sus implicaciones y con sus diferencias que puede tener y tiene ciertos problemas también ambientales, pues termina siendo una de las soluciones más utilizadas. Hay tres componentes, básicamente son las tres grandes secciones del curso. La primera parte que hemos estado hasta hoy es el recurso solar, ¿ok? Ya hemos hablado un poco a nivel muy general. El recurso solar se presta para hablar mucho más. Luego la parte de la tecnología fotovoltaica, que es el tema que nos compete el día de hoy. Y más adelante vamos a hablar sobre lo que son equipos, componentes, materiales eléctricos y lo que es conocido, y electroquímicos, que es lo conocido como el balance del sistema. ¿Ok? Lo que nos compete durante las siguientes semanas es todo lo relacionado con la tecnología fotovoltaica y sobre la parte de estimación. Básicamente, y esto a nivel introductorio, lo que tenemos es un recurso solar que ya hemos aprendido a caracterizar un poco. Ya sabemos que no todo el recurso solar que entra en nuestra estratosfera llega a la superficie por diferentes condiciones. Y también sabemos de que esta energía, de alguna forma, porque no la hemos explicado con detalle hasta hoy y no la vamos a explicar en detalle todavía hoy, sino a la siguiente lección, de alguna forma la radiación que llega del sol cae sobre un semiconductor y esto genera electricidad. ¿Ok? Entonces, de ahí sumamente la importancia. Como pueden ver, y ya vamos desglosando un poco el muñeco y entendiendo a nivel de eficiencias la verdadera capacidad de la tecnología que podemos tener. Ya sabemos que no todo el sol que puede irradiar lo podemos convertir en energía solar porque existen muchas pérdidas. Y lo segundo importante, que aquí viene otra vez el mismo diagrama, pero con una diferencia importante, es que tenemos ciertos límites físicos, ¿ok? Donde el material o los componentes del sistema no pueden convertir toda la electricidad. Hay unos efectos en el semiconductor, que lo vamos a estar conversando en las próximas lecciones, donde existe una barrera, ¿ok? Que prácticamente está al rompimiento propio del material, donde tenemos la banda de conducción del semiconductor, el bandgap, y esa capacidad limita al espectro en el que yo puedo estar generando. Eso lo vamos a ver un poco con detalle más adelante y vamos a entender el por qué sucede esto. También vamos a estudiar de forma muy superficial, porque el tema de celdas es un tema completamente de investigación, casi que muy extenso, pero ¿cómo podríamos hacer celdas de que no solamente me aprovechen este componente azul, sino aprovechar otras partes del espectro? Y ya existen tecnologías que definitivamente lo están haciendo, ¿ok? Pero esto es parte de lo que nos compete el día de hoy. La unidad básica en la tecnología fotovoltaica es lo que conocemos como una celda o una célula. En la literatura en español la pueden encontrar como célula también. Fotovoltaica, que es el componente más pequeño, es un generador, como lo puede ser una batería, aunque la batería no es 100% generador, como lo vamos a ver más adelante en el curso. Y de un grupo de celdas yo puedo conformar un módulo fotovoltaico, ¿ok? Entonces yo lo voy agrupando, ya ustedes tienen conocimiento avanzado en electrotecnia, así que ustedes pues ya pueden ir imaginándose cómo va esa conexión, cómo yo sumo los voltajes, las corrientes, ¿ok? Dentro de esa matriz. Y ese módulo, que lo vamos a estudiar con profundidad, también yo lo puedo interconectar a su vez con otros módulos para formar una cadena de módulos, ¿ok? Esto es importante porque nuestro trabajo en el curso va a estar enfocado principalmente en los dos últimos eslabones, en la cadena fotovoltaica y en el grupo fotovoltaico o matriz fotovoltaica. Hay muchas personas que se encargan de las primeras dos, de lo que es la celda fotovoltaica, del módulo fotovoltaico,
pero nuestro trabajo va a estar especializado en la parte de implementación y aplicación de las cadenas y de los grupos fotovoltaicos. Desde luego, para poder entender a profundidad cómo funciona y ser pues buenos ingenieros e ingenieras en el área, pues necesitamos entender la tecnología, ¿ok? Y eso es lo que nos vamos a dedicar en la primera parte de la clase. ¿Existe alguna pregunta hasta el momento? Ok, entonces hablemos ahora un poco de la historia de la tecnología fotovoltaica. A pesar de que pudiera sonar relativamente moderno, la tecnología fotovoltaica y los orígenes de la tecnología fotovoltaica son bastante antiguos. Incluso están en el inicio o los podemos localizar básicamente en el inicio de la revolución industrial. Este es un esquema de lo que es los hitos importantes que se han ido desarrollando, que los vamos a establecer en clase, donde el primero de ellos fue el descubrimiento del efecto fotovoltaico, ¿ok? Luego el inicio de lo que se llamó los años del selenio. Originalmente, aunque el silicón es el material por excelencia hoy en día y el 90% de los paneles solares están hechos en silicio, en sus inicios el silicio aún era un material desconocido y más aún la producción con la que podíamos tener el silicio. Luego se generó una primera descripción de celda, donde básicamente unimos puntos donde teníamos la ciencia por acá, algo descubrió algo, alguien lo comenzó a explicar, alguien empezó a trabajar con el material y alguien dijo, ¿por qué no podemos hacer una celda? Esto fue a inicios del siglo anterior. Y luego, no menos importante, se logra, como siempre sucede a nivel científico, por lo regular se hacen primero los descubrimientos, alguien dice, qué interesante esto, y luego tienen que venir muchas personas a intentar explicar para poder dominar la tecnología. Y justamente la tecnología fotovoltaica no es la sección. Entonces hay un periodo que es uno de los periodos, pues a mi gusto y a mi preferencia, de los más ricos a nivel físico, ok, con todos los mecánicos cuánticos y mecánicas cuánticas, eh, donde se empieza a romper la teoría y se empieza a entender realmente qué es lo que está sucediendo, ok. Una vez que se tiene este know-how de en tan solo 20 años, entramos a lo que es la primera celda comercial, ok, ahora sí ya establecida como celda, ya entendimos lo que es una celda, la vamos a ver que fue bastante primitiva la celda que se estableció, y inmediatamente los primeros que dijeron, yo necesito esto, fueron los encargados de la industria aeroespacial, donde la colocación en múltiples satélites y múltiples misiones espaciales permitió justamente un aceleronazo de la tecnología. Posterior a ello, la tecnología solar fotovoltaica se desarrolló a nivel aeroespacial y luego muchas personas empezaron a decir, bueno, pero ¿por qué no lo usamos a nivel de la Tierra? Una vez que se hace eso, después de la década de los 70, viene una tendencia nueva, incluso con muchos científicos muy reconocidos que todos, en su gran mayoría, todavía siguen vivos y activos a la actualidad, donde empiezan a realizarse mejoras actuales en la tecnología fotovoltaica, donde entran cosas muy importantes que hoy en día son los encargados de ir rompiendo los mitos de eficiencia, ¿ok? Y en la actualidad, pues es parte de lo interesante y lo excitante que es el curso en esa perspectiva, porque nos permite múltiples aplicaciones, ¿verdad? Desde la calculadora que tenemos hasta muñecos Panda en gran escala en China, de las plantas solares fotovoltaicas que podemos tener. Ok, entonces entremos un poco en materia. En 1939, este señor, Alexandre Edmond Becquerel, descubre un efecto fotovoltaico en un electrolito entre dos electrodos de metal. Básicamente en su experimento él tenía dos láminas metálicas en un medio alcalino y él descubrió que cuando había una intensidad de luz que reflejaba sobre el instrumento, había un diferencial de potencial. Recordemos que todavía para esa fecha el fenómeno electromagnético aún no estaba tan establecido. Maxwell aún andaba en planes de nacer
y entonces la capacidad de poder entender realmente qué sucedió no estaba muy claro. Él simplemente lo único que reportó fue, aquí sucede algo, cuando yo tengo esta combinación entre dos metales y están sumergidos en un medio alcalino, yo cuando lo ilumino, y lo iluminó, obviamente no era un bombillo, menos un bombillo LED, sino posiblemente con un foco de canfín, él notó una diferencia de potencial, notaba que algo sucedía, lo comenzó a explicar desde la forma científica y empezar a preguntar ciertas cosas. Incluso el hijo de Becquerel, Henry Becquerel, que es incluso más reconocido en el estudio por lo menos de la física general, continuó esa parte de estudios, aún sin una razón todavía clara. Hasta que llegó, pues, el físico favorito de todos, don Albert Einstein, y propone una dualidad que esto pues quebró los esquemas a nivel general y básicamente es lo que nos permite hoy a todos estar comiendo, los que trabajamos en esta línea y ustedes pues también, donde propone una dualidad de la luz y explica el efecto fotoeléctrico en un artículo de referencia. Recordemos que a Albert Einstein no le gustaba el laboratorio, no era un buen experimental, sino que sus experimentos eran experimentos mentales. Si están interesados en ese artículo, en ese link que está en la pantalla, pues encontrarán el artículo original. Y dentro de las cosas importantes fue que justamente Albert Einstein, a pesar de que desarrolló muchas otras cosas, incluso más importantes que esta, a nivel de la conceptualización de la física y lo que nos ha permitido desarrollarnos al día de hoy, este fue el artículo merecedor de que él ganara el premio Nobel en 1921. Básicamente, Albert Einstein dijo, la luz tiene un comportamiento dual, ¿ok? Es una partícula y una onda. La forma en la que viajan las partículas le permite mantener paquetes de energía que están enfocados bajo esta forma, donde tenemos la frecuencia por la densidad de luz que podemos recibir, y esos paquetes energéticos, al tener la dualidad de la onda, pueden vibrar, y al vibrar pueden generar energía, ¿ok? Básicamente, la explicación es relativamente confusa para la época. Sin embargo, las observaciones de Albert Einstein nos permitieron entender con profundidad el efecto fotoeléctrico. Y ahora sí, a partir de eso, comenzar con el desarrollo de lo que nos tiene hoy desarrollando sistemas solares fotovoltaicos y de los que posiblemente los tiene a ustedes hoy sentados acá aprendiendo sobre tecnología fotovoltaica. Antes de Albert Einstein, me devolví porque el tema del efecto fotoeléctrico y el efecto fotovoltaico fue descubierto. Incluso hay dos temas importantes porque Becquerel solamente descubre un efecto fotovoltaico, no descubre per se un efecto fotoeléctrico. Henry Hertz, ¿ok?, que fue otro físico y él es bastante famoso porque es el que nos da toda la parte de frecuencia, a él se le da la unidad de frecuencia, pues él sí describe un efecto fotoeléctrico, ¿ok? En menor intensidad. Sin embargo, las observaciones de Hertz basadas en los descubrimientos de Becquerel son lo que le motivan al Albert Einstein a realizar o proponer su teoría de la dualidad de la luz, ¿ok? Pero previo a eso, y aquí es como inicia un periodo muy interesante que a la fecha no se ha variado, aunque por razones prácticas no se ha continuado, que es lo que se llaman los años del selenio. Este señor, Wilbur Smith, descubre la fotoconductividad del selenio. Es el primer material identificado. Incluso Becquerel lo descubrió, pero ni siquiera tenía claro qué material. Y Wilbur Smith es el encargado de ahora sí empezar a decir, ok, si yo tengo estas láminas, yo puedo generar cierto efecto. Entonces, recordemos que antes el inicio de la electrotecnia y lo que después corresponde a la electrónica, nos gustaban los tubos de vacío. Básicamente teníamos en un tubo de vacío un pequeño alambre de selenio que cuando iluminábamos pues generaba cierto efecto fotovoltaico. En 1876, basados en estas investigaciones, Wilbur Smith
estos dos, profesor y estudiante, Giles Adams y Richard Evans Day, probaron el efecto de Smith en selenio sólido. Esto es importante, y el descubrimiento de Wilbur Smith no fue fue una casualidad en realidad. El trabajo de este señor era trazar líneas oceánicas de cable para poder trazar telégrafos, poder trazar electricidad entre Estados Unidos y Europa. Y su resultado era realizar mediciones de las resistencias para poder medir cuánto era el cable que se estaba notando. Cuando el cable pasaba con los barcos a nivel del Atlántico, obviamente el cable se va hundiendo, y él comenzó a notar cambios de la resistencia en el material, ¿ok? Que están dados por un aumento en la corriente del sistema, cuando el cable estaba más cercano a la superficie del mar de que cuando se iba disminuyendo, ¿ok? En teoría, el experimento de él era solamente para medir la distancia del cable y saber realmente cuánto se estaba hundiendo esas primeras líneas transatlánticas, y descubre ese efecto que le llamó la atención y lo publicó en un paper. Basados en esta publicación, estos dos señores ya prueban el efecto de Smith en un selenio sólido. Básicamente, ellos comprimen el selenio, hacen un paquete y ahora sí empiezan a generar una celda con la que comienzan la manipulación. Luego, en 1883, Charles Fritz construye la primera celda de estado sólido. Y Charles Fritz es la primera persona con la capacidad de poder decir, ok, si yo tengo este material, dadas estas condiciones y con las limitaciones que teníamos en la época, ok, no son el conocimiento que tenemos ahora, ellos podían formular ya lo que es el selenio. Entonces, vean qué interesante. Venimos del accidente del selenio, donde se descubre por accidente laboral. Luego vienen un par de personas que comienzan a formular, si yo hago selenio sólido, lo puedo generar un material que me podría generar electricidad, lo cual era un descubrimiento muy sacado de la cabeza para la época, porque en aquel tiempo lo único que habían eran plantas de carbón, cosa que no hemos eliminado. Y después viene este señor y ya tiene la capacidad de poder parametrizar una celda eléctrica, ¿ok? Entonces, básicamente esta es una prueba del experimento. Se hace por deposición. Justamente recordemos que estábamos trabajando con selenio, y el selenio es un material maleable en lo que es la tecnología de película delgada o thin film. Y en esta partícula básicamente yo hago deposición, yo hago una sublimación, básicamente paso de sólido a gas y lo deposito en un vidrio, ¿ok? Esa técnica fue la que realizó justamente Charles Fritz para poder generar la primera celda fotovoltaica, un cuadrito muy pequeño, pero que luego, cuando ellos aproximaban una fuente de luz, podían notar la generación de electricidad. Ese descubrimiento realmente cambió la dinámica y la forma de pensar. Y en la visión de Fritz en los escritos dice un plato fotoeléctrico que puede competir con las plantas generadoras de electricidad de carbón. Lastimosamente no les hemos hecho mucho caso, y hasta ahora, en la actualidad, casi 150 años después, es que le estamos dando realmente pelota a la tecnología como tal. Incluso el mismo Maxwell, muy conocido por todos y todas ustedes, de toda la teoría electromagnética y uno de los ejercicios más elegantes matemáticos, donde puede conjugar el espectro eléctrico y magnético, él mismo declaró, ya siendo una celebridad por haber propuesto su teoría, que era una contribución muy valiosa para la ciencia. Maxwell no se caracterizaba por ser una persona que elogiara o una persona que hiciera chistes, así que, así como se encuentra de una contribución muy valiosa para la ciencia, que fue literalmente las palabras que utilizó, definitivamente fue uno de los mejores halagos que nunca, pues, casi dio este señor. Entonces, el experimento fue en sí muy importante y comienza a generar ciertas dudas. Sin embargo, hay un limbo oscuro entre lo que propone Einstein, y esto principalmente marca un antes y después que nos llevó ciertos años en poder desarrollar, porque Einstein, pues, al igual que lo hizo Newton, al igual que lo hizo Copérnico, él cambió completamente la mentalidad. Se pensaba una cosa y él la cambió,
y eso tuvo que hacer que muchas nuevas generaciones de investigadores vinieran a estudiar esos fenómenos, a entenderlos, a probarlos primero porque eran teorías y después a empezarlos a utilizar. Este señor, que básicamente es otro de los responsables de por qué estamos acá, Walter Shockley, desarrolla la primera teoría sobre el efecto fotovoltaico en sólidos. Ahora sí, él es encargado, basado en esta dualidad del efecto fotoeléctrico, él empieza a explicar y a caracterizarlos de una forma matemática muy elevada. Vamos a verlo relativamente simple, simplificado la próxima semana, porque puede ser definitivamente un curso completo solamente de física de semiconductores, de la forma en la que se genera esta parte fotovoltaica. Schottky fue el principal responsable de lo que es la comprensión de la unión metálica en semiconductores, que justamente lo que nos tiene aquí es el origen del diodo, es el origen de la unión PN, y es lo que nos permite entender qué pasa si yo junto dos materiales en dos láminas, como se ve por acá, y esa capacidad de poder conmutar, que yo creo que es de las cosas más importantes, es decir, hacia un lado puedo conducir y hacia el otro lado no. Y si yo juego con esa interacción de los semiconductores, pues puedo generar la computación que me está permitiendo hablar con ustedes de forma remota, ¿ok? Los descubrimientos de Schottky y de Mott se desarrollan, ambos de forma independiente, pero llegaron a las contribuciones importantes, que son los primeros diodos muy grandes en vacío, en tubos de vacío, que son denominados los diodos Schottky. Estos diodos, y al final del día vamos a entenderlo en la próxima lección, una celda fotovoltaica, podríamos decir en términos simples que es un diodo con una forma rectangular. Vamos a verlo con detalles la próxima semana. En 1940, Russell Shoemaker Hall recibe la primera patente para un dispositivo fotoeléctrico basado en una unión PN. Recordemos que las patentes no se dan solamente al que la haga, sino que simplemente al que la ideó. Y él dijo, ok, yo tengo ya la unión de metales, ya yo conozco las teorías de Becquerel, conozco las teorías de Einstein, esto debería ser un dispositivo que se pudiera fabricar. Y otro señor, quizás el más importante para el mundo de la electrónica, y puede ser el Albert Einstein de la parte electrónica, aunque merece ser reconocido por su nombre, don William Shockley, desarrolla toda la teoría de la unión PN. Y esto es lo que nos tiene hoy acá. Por esta unión y el desarrollo del diodo fue que ganó el premio Nobel de Física en 1956. ¿Ok? Ya ustedes lo saben mucho, sacando recuerdos antiguos de los cursos de elementos activos o similares, donde ya pues lo conocieron e incluso tal vez sufrieron un poco andando en sus teorías, pero que al final del día es lo que nos mantiene por acá. Del mismo laboratorio de don William Shockley, que era Bell Labs, ¿okay? Uno de los laboratorios, para mí, uno de mis laboratorios de innovación favoritos de todos los tiempos. En 1953, tres ingenieros, Darry Chapin, Calvin Fuller y Gerald Pearson, desarrollan la primera celda solar PN en los laboratorios Bell. Estos laboratorios correspondían a la empresa Bell Telephonics, que básicamente, o Bell Telephone, que básicamente eran los encargados de comunicaciones eléctricas en aquel momento, y eran comunicaciones efectivamente eléctricas, era el telégrafo, pero invirtieron mucho de su capital en generar innovaciones, y de esas innovaciones pues surgió básicamente la electrónica comercial como la conocemos hoy en día, y de ahí pues explotó. Estos tres señores, sin conocimiento de una celda de silicio, empezaron a formularse la posibilidad, basadas en las teorías de Shockley, de poder generar la celda. Justamente acá viene el experimento descrito de la idea, cuando lo empezaron a formular, y aquí ya se encuentra lo que es la celda, ¿ok? Nótese algo, la celda era una celda muy primitiva, era una celda de silicio, pero de una eficiencia de 2.3%. Y dicha eficiencia o la estructura física de dicha celda es básicamente la base de las celdas que tenemos hoy en día. Y básicamente no ha cambiado. Lo mismo pasa con el diodo. El diodo ha mejorado la tecnología, se ha vuelto más pequeño de acuerdo a la ley de Moore cada vez más. Y lo mismo ha pasado con las celdas fotovoltaicas. Sin embargo, su estructura básica no ha cambiado. Para que ustedes se den una idea, en aquel entonces, en 1953, estamos hablando de hace 70 años, el costo por watt
era de $300 por watt, ¿ok? Y en aquel momento solo se pensaba para instalaciones aisladas, aún no había como esa capacidad, dado la poca eficiencia, de que realmente pudiera suplir electricidad de otras fuentes de energía. Hoy en día, y lo vamos a analizar más adelante cuando veamos mercados energéticos, el costo al 2020 por watt instalado ronda los $0.3 por watt. Entonces, como pueden ver, en 70 años disminuimos 1000 veces el costo de producción de este tipo de componentes y va de caída todavía más. Luego entramos en la época aeroespacial. Aquí fue donde la energía solar no solamente literalmente despegó del suelo, pero no solamente despegó para ir al espacio, sino que también despegó a nivel para quedarse, ¿ok? Y el satélite Vanguard fue lanzado como el primer satélite con energía solar. Esto es importante de Vanguard porque le permitió una autonomía de 7 días, ¿ok? Eso en aquel momento de la primera industria aeroespacial era sumamente bueno porque el primer satélite que fue el Sputnik, el ruso, ¿okay? De la antigua Unión Soviética, solamente pudo mantener su batería activa de generación por 21 minutos. ¿Okay? Él pudo subir, enviar datos por 21 minutos y ya desapareció. El Vanguard, que fue del lado de los Estados Unidos el primero lanzado, pues permitió mantenerse activo por 6 días gracias a estos primeros experimentos. Eso propició que durante 11 años, entre 1958 y 1969, el gobierno de los Estados Unidos invirtió $50 millones en investigaciones de celdas solares, porque lo vieron una forma inmediata de optimización de las misiones espaciales, principalmente en la capacidad donde no se puede conectar. ¿Okay? Ahí no tenemos un toma corriente donde conectar el satélite. Y justamente esto llamó completamente la atención del gobierno y esto definitivamente disparó. En 1962, nuestros amigos de Bell Labs lanzan el primer satélite de telecomunicaciones, ¿ok? Ellos empiezan a enlazar y son los que proponen la idea de enviemos una señal de la Tierra que rebote y que vuelva a caer, que justamente es la base de las comunicaciones satelitales hoy en día y de la telefonía celular, y con una potencia inicial de 14 watts, una potencia muy baja. Realmente, definitivamente no podíamos descargar un meme por WhatsApp con esa potencia, pero sí lo suficiente para empezar a enviar mensajes de cualquier parte del mundo en prácticamente tiempo real por poder romper la barrera de los cables, ¿ok? Hasta el día de hoy, ¿ok? De que la misión de Perseverance lleva alimentada en cierta parte, no completa, principalmente el dron, que el dron sí lleva completamente su alimentación de energía solar y hace su recuperación. El Perseverance lleva una parte en energía solar, pero lleva unas celdas de hidrógeno también a nivel de alimentación. Entonces, sigue llegando y es lo que nos está pues generando. Definitivamente en Marte, a pesar de que son condiciones diferentes de lo que vimos en el recurso solar, también tenemos formas de caracterizarlo. Y esto nos va a llevar definitivamente a que utilicemos la energía solar para producción eléctrica en una primera instancia. ¿Ok? Así que no solamente nos está ayudando a descarbonizar la matriz eléctrica en la Tierra, sino nos va a permitir utilizar como una base inicial. ¿Ok? Entonces puede ser que la energía solar en Marte no nos abastezca comunidades enteras, pero definitivamente sí puede abastecer o empezar la reacción en cadena que puede tener una cámara de hidrógeno. Luego, después de eso, viene toda una tendencia y una corriente importante donde se dice, bueno, ya hemos probado la energía solar en el espacio, tiene rendimientos muy interesantes, pero deberíamos aprovechar esta tecnología a nivel de tierra. De ahí que muchos científicos pues han destinado cuantiosas investigaciones para poder aterrizar en cosas de la diferencia de la Tierra y no solamente a nivel de la Tierra, sino en términos generales para poder optimizar y llegar a las eficiencias que tienen. Estos tres señores desde Australia, Shen Shun, Grimm y King,
desarrollan la primera celda, el Metal Insulator Semiconductors, que básicamente es, vamos a verlo con detalle la próxima semana, pero lo interesante de la tecnología básicamente es, a nivel de semiconductores, ponerle un tampón a la celda para evitar que justamente los electrones y los huecos no se vayan. Así que esto lo vamos a ver un poco con detalle. Y básicamente este señor Martin Green, que es profesor de la Universidad de Sydney, sí, de Sydney, es básicamente la eminencia o el principal artista a nivel de energía solar fotovoltaica. Hoy en día se mantiene activo, es muy joven. Justamente este fue su tema doctoral y hoy en día es, como les digo, es la estrella en esto porque sus teorías han cambiado y han mejorado la capacidad a nivel de semiconductores. Si quieren leer un poco más sobre sus contribuciones, que se mantiene activo, él y su equipo, es básicamente el centro de investigación más importante a nivel de celdas solares. Son muy, muy interesantes. Luego, en 1976, en un esfuerzo paralelo, Carlson y Ronsley de RCA Labs desarrollan la primera celda de silicio amorfo, y aquí se abre una parte importante del inicio de la era de thin film, que aproximadamente dura hasta los años 90, los años 2000, como una posibilidad. El silicio era un material extraño en aquella época, no se sabía la capacidad, no había capacidad de manufactura, y esto llevaba a la necesidad de buscar formas alternativas de poder generar celdas solares. Dada la importancia que tienen la energía solar y de la que podíamos generar, esto nos permitía pues desarrollar de forma importante estos conceptos. Así que se abre una nueva era de investigación muy importante, ha dejado cosas muy interesantes que las vamos a ver en algunas clases más adelante, con la parte de thin film o película delgada. Hessel desarrolla una capa antirreflectiva para la capa de pasivación. Este descubrimiento es importante porque solamente esta contribución permitió mejorar en un 8% la eficiencia de los paneles solares o de las celdas solares en aquel momento. En 1985, 4 años después de este parte de invento, el grupo de investigación de Martin Green sobrepasa la eficiencia de celdas un 20%. Básicamente, aunque vamos a verlo con lujo de detalles más adelante, este es el porcentaje nominal que podemos encontrar en las celdas comerciales hoy en día. ¿Ok? Hay porcentajes mayores, pero siguen siendo celdas de laboratorio con problemas de estabilización, y los descubrimientos son muy interesantes. En 1990 inicia en la Alemania federal lo que se llama el 1000 Deutsche Programm, que básicamente es un programa donde buscaba analizar 100 instalaciones, 1000 instalaciones solares en tejado, completamente monitoreadas para las condiciones de la época, donde era la evaluación y fue el momento más importante para poder expandir lo que era la parte de energía solar fotovoltaica. En 1994, el Laboratorio de Energías Renovables de los Estados Unidos, NREL, demuestra eficiencias mayores arriba del 30%. Esto para celdas en películas delgadas, lo que es un combinado o una celda tipo tándem, que las vamos a estar estudiando, de germanio, indio, arsénico, fósforo, y de germanio, arsénico, que son celdas tipo tándem que vamos a verlas con mayor importancia. Entonces vean que ya para esta época se desarrollaron, hay más descubrimientos y más cosas interesantes que vamos a estar viendo a lo largo del curso, que es básicamente la actualidad. Hablemos un poco de la fabricación de celdas y componentes. Como ya les comenté, el silicio es el componente principal de las celdas fotovoltaicas. Aproximadamente un 91% de los paneles solares en el mundo son de silicio. Entonces, esa es la importancia.
y no tiene más explicación, y es porque justamente el silicio es el segundo material más abundante en la Tierra, solamente superado por el oxígeno, y se puede conseguir en múltiples formas, incluso pues desde la arena que tenemos en nuestras playas, pues ya se puede encontrar ese tipo de sales. Eh, el silicio se encuentra en una gran mayoría a nivel de sal o de tipo de arena. Estos son sales de cuarzo, que son dióxidos de silicio. De esto, o más bien, la materia prima del silicio es la que nos funciona para producir vidrio, cerámica y cemento. La descomposición del vidrio, la cerámica y el cemento, pues nos permite obtener silicio de diferentes calidades y sobre este silicio poder generar formas. Eh, Básicamente, mediante procedimientos químicos se genera una reacción exotérmica. Entonces estamos separando las moléculas de oxígeno de las moléculas de silicio en una composición principal para obtener silicio con una pureza del 99%, que es una silicio de grado metalúrgico. Es básicamente las aleaciones metálicas que podemos tener. Luego, cuando tenemos impurezas de una parte por millón, es silicio de grado solar. Y cuando tenemos impurezas de 0.2 partes por millón, son silicios de grado semiconductor. Entonces, esto es importante porque hasta cierto punto la energía, o más bien el material que se utiliza para los paneles solares o para las celdas solares es un material menos puro de lo que puede ser el material de silicio que se usa para construir procesadores. Justamente en las líneas de fabricación, cuando uno va a nivel de fabricación, el silicio, la parte química, uno no tiene posibilidad de decir, quiero una olea, ese es el nombre que tiene, que lo vamos a ver con detalle, que sea del 0.2 partes por millón de impurezas, sino que la voy a conseguir en diferentes formas y en función de cómo yo lo separo, pues yo separo de energía solar o de semiconductor. Y básicamente la energía solar podríamos decir lo que es la producción de segunda, ¿ok? Del silicio. Justamente por las cualidades que tienen y no a diferencia de los semiconductores tradicionales, pues una celda solar no necesita conmutar. Esa es la principal razón por la cual la impureza no tiene que ser tan elevada si lo comparamos. Después de que tenemos esta forma amorfa del material, nosotros lo pasamos a un proceso de cristalización. Básicamente metemos el silicio en un horno, lo fundimos, lo llevamos a estado sólido, 1450 grados, y esto generan ciertas semillas que se van cristalizando. Esa semilla lo que permite de silicio puro, permite generar una olea que genere de forma cristalina mejores condiciones. Si el tiempo es suficiente, se genera un monocristal. Vamos a ver la diferencia con detalle. Si el proceso es más rápido, se genera una estructura policristalina con varios frentes de cristalización, aunque en diferentes direcciones predominantes. Esto está más relacionado con mecánica del estado sólido. No estoy seguro si todos han entrado a estudiar mecánica de estado sólido, pero básicamente cuando uno forma el cristal, uno tiene una orientación de cubo y ese cubo es la forma en la que está ordenada. Si todos mis cubos están ordenados en la misma línea, yo estoy frente a una estructura monocristalina, que es un solo cristal, lo cual me presenta mejores condiciones, pero si no, voy a tener cubos en una dirección, después un cubo en otra dirección, otro cubo en otra dirección, otro cubo en otra dirección, y eso pues pierde eficiencia principalmente a nivel de conversión. Sin embargo, sí. ¿Verdad que aquí se empieza a ver lo mismo? Que en una web el centro por lo general es más buena así o sea, digamos, como para diseñar un circuito. ¿Podría repetir la pregunta? No sé, porque la primera parte no la escuché. Que lo que está diciendo es la razón por la cual, digamos, cuando uno tiene una olea, el centro de la olea, por lo general, es digamos, lo que es más eficiente o es mejor
para diseñar circuitos, o sea, digamos, ¿qué es lo que se corta de la olea? Correcto. La principal razón, esta cristalización, básicamente yo fundo el metal, inserto el cristal y sobre el cristal, por fuerzas físicas, se va adheriendo. Entonces, en el centro de dicha olea, donde yo fundo el cristal, es donde se encuentra la mejor calidad. Digamos que es un proceso de selección casi que natural, por difusión, donde la calidad del silicio va aumentando. Entonces, las afueras de la olea van a hacerlo. Y a esto está anudado también la velocidad y el tipo de proceso, porque tengo dos procesos principales. Tengo el proceso húmedo y tengo el proceso de Czochralski. En función del proceso del semiconductor que yo utilice, pues voy a tener diferentes calidades. Sin embargo, sin importar la tecnología que yo utilice, el centro de la olea, porque justamente ahí coloco el cristal y la difusión permite la tracción del material, entonces es donde tengo la mejor calidad. De hecho, el proceso en celdas fotovoltaicas es, dentro de lo que cabe, más sucio, porque a diferencia de los semiconductores, yo no desperdicio nada de la olea. Lo que desperdicio, la celda cuadrada, la forma de la celda, que lo vamos a ver más adelante, simplemente obedece al corte completo. No me meto en detalles, como si lo hacen en la industria de los semiconductores, de esa olea sacar partes o componentes del wafer, ¿no? Entonces, yo básicamente a nivel fotovoltaico simplemente corto, y después le corto las esquinas a generar un cuadro, y esta es la razón principal de la que no se hace una selección, como sí sucede con la parte de semiconductores de uso general, ¿verdad? Sí, de hecho, Sí, adelante. yo estuve en el laboratorio de microscopía del TEC y ahí sí es como por selección, porque ahí se hace por deposición electroquímica. Sí, sí, hay que hacer, digamos, había que botar como muchas pruebas, porque si no es, digamos, o sea, si tiene poliformismo, digamos, el nanotubo no sirve. En cambio, lo que se está diciendo es que aquí es como más, así como más light, y por eso me imagino que también es menos eficiente. También tiene que ver. No es menos, no es menos eficiente, sino lo que sucede es que no tiene que ser tan puro. Entonces, básicamente, los que no tienen conocimiento en fabricación de semiconductores, esta lámina que ustedes ven es la olea. Esta es la solidificación del silicio, y lo que ustedes ven por acá, estos puntos, es donde se construyó el cristal. El cristal se va adheriendo, yo genero estas barras metálicas. Una de esas barras metálicas tiene un peso de 70 kilos y tiene un largo de 1,40 m, 2 metros de las tecnologías más actuales. Es bastante pesado y es bastante pequeño. Es silicio puro. Y después de esto, yo genero los wafers o las láminas. Cuando yo genero la lámina, en lo que explica el compañero, es que esa lámina tiene microestructuras y obviamente hay una cierta densidad de difusión en el semiconductor, que esto me va a permitir ciertos grados de pureza para ciertas aplicaciones. En función de lo que yo lo quiero, yo necesito de esta lámina extraer un pedazo de lámina que muchas veces es muy poca. Es decir, imagínense en que, bueno, yo he estado trabajando en proyectos con semiconductores, y un proveedor en Bélgica, ellos generaban la olea, tiene un costo, son relativamente caras, en un costo como de 15.000 euros, y de la olea, para aplicaciones muy específicas de semiconductores, de trabajo en alta temperatura, de toda esta olea que les estoy hablando, de casi 1,50 m, 2 metros, que se tiene, ellos solo podían garantizar, era su garantía, de poder generar en ese nivel de impureza, solamente sacar de todo este rollo, solamente sacar 100 chips. Como es un proceso estocástico, la deposición, ellos no pueden garantizar más de eso en todo el componente. Es una inversión un poco riesgosa, porque usted puede pagar los 15.000 euros para que le generen la olea. De esa olea usted puede sacar 100 chips, que son chips muy caros. Estamos hablando que es un chip que vale $400. Sin embargo, lo máximo que puede sacar, o más bien lo mínimo que puede sacar, son 100. Si ahí salen más, pues es ganancia. Si no, se queda con ese mínimo. Entonces es el proceso.
En la parte solar, cuando yo tengo este corte de ese lingote, yo genero pues los wafers, y estos wafers yo no me interesa mantenerlos con cierta impureza. Como es una lámina PN, que esto es lo que vamos a ver en la siguiente clase de los semiconductores, yo solamente necesito que exista esa unión por deposición. Y el silicio en este punto simplemente sirve como base. A esto le tengo que aplicar un proceso de deposición, y ese proceso de deposición, al ser relativamente homogéneo, no me interesa separarlo. Más bien, lo que necesito, porque aquí la fabricación es inversa, yo no necesito capacidad, yo necesito área, porque a más área aprovecho más energía, es la capacidad máxima. Actualmente, las celdas solares fotovoltaicas tienen un estándar de 156 por 156 milímetros, que básicamente es cuando yo saco la lámina y la recorto, ¿ok? Y ya hay un estándar de 185 milímetros que se la han jugado un poco más en este proceso, entonces puedo sacar láminas más grandes, y eso me permite entonces tener más área. Si tenemos más área, puedo aprovechar más el sol y generar mayor electricidad. El espesor de estas obleas son como de 200 a 400 micras. El estándar para la energía solar fotovoltaica es de 180 micras. Y hay ciertos diseños que es como la nueva tendencia que andan por los 130 micras. Más de eso ya no es factible, porque la combinación de los fingers, que los vamos a ver, que son los pequeños cables que se insertan dentro de la celda para unir toda la unión PN, ya no podemos ir más abajo de eso. Ok, luego de esto, yo hago la fabricación de la unión mediante la deposición. Tengo el silicio, y a ese silicio yo hago una deposición de fósforo y boro. Ok, relativamente como se separa un diodo, lo que pasa es que son un proceso un poco más grande, porque yo tengo un área de 15 por 15 o de 18 por 18, en función de lo que tenga. Y en esa misma deposición, básicamente yo implanto los enlaces metálicos, que el más utilizado es aluminio y plata, pero la plata por temas de costo, pues termina siendo más costoso, y se empiezan a implementar lo que son estos uniones. Entonces son básicamente las rejillas. Yo hago la deposición, tengo mi base de silicio en la cual yo genero la deposición, hago la unión PN, monto las rejillas y después coloco una base metálica de aluminio, que vamos a ver un poco el funcionamiento la siguiente semana. Esto es lo que les decía de lo que es el MIS, o el Metal Insulator Semiconductor, que básicamente lo que nos permite es generar un tapón. No es nada más que un tapón, y lo vamos a ver con detalle. Y esa forma de la rejilla se genera en la parte generada del sol. En resumen, yo tengo el silicio, lo descompongo a nivel de silicio puro, le extraigo el oxígeno que tiene presente, o el dióxido, y luego esto lo genero en lingotes, los cuales los voy cortando los procesos, y ya los llevo a una parte de producción de celda. De esto, de la celda, yo la interconexión eléctrica, y ya aquí la celda es un material maleable relativamente, entonces de esta celda ya yo la puedo desconectar, y la puedo conectar como ustedes conectan resistencias en el laboratorio, o lo hacían en los tiempos que podían usarlos libremente. Ya lo puedo hacer sin ningún problema, lo puedo conectar cables, y eso genera un módulo, y los módulos aún más, pues genero más cables. Lo que les decía, hay ciertas cosas importantes. La superficie captadora es la encargada de recibir la iluminación del sol. Esto es en sistemas monofaciales. Vamos a conversar una parte de bifaciales. Estas son las tiras conductoras, mayormente llamados los fingers, que son los encargados de estar colectando de la lámina anterior de esta. Son estos que ustedes ven acá, que básicamente son los de estar haciendo como el tejido. Si lo viéramos, es como una pequeña aguja que se mete en la celda, muy pequeña a nivel químico, ¿ok? Que va juntando hace la colección de los mecanismos de difusión mayores y menores que tenemos en la celda fotovoltaica, lo cual termina traduciéndose
en electrones en movimiento, y estos fingers llegan o se conectan a lo que son los bus drivers, que básicamente ya son las tiras de aluminio de silicio que se instalan y que estas son las que se soldan. Esta es la superficie captadora y la parte trasera la superficie conductora. Si ustedes tienen una celda fotovoltaica en la mano, lo primero que tienen que saber es que el estándar que se maneja es que la lámina azul que ustedes ven acá es el negativo del circuito. Una celda solar fotovoltaica es un circuito en DC, es una fuente de generación en DC, ¿ok? Y la parte posterior, la parte azul, es el negativo, la parte trasera es el positivo del sistema. Entonces, cuando yo conecto sistemas, por ejemplo, en serie, vamos a estar conectando desde la parte trasera a la parte delantera y vamos a estar tirando los cables para estar uniendo una con otra, y ahí sí puedo generar múltiples cadenas hacia los valores que tenemos, ¿ok? De esta conexión yo genero los módulos, ¿ok? Y estos módulos los voy conectando ya con cables más grandes de unión. Estos celdas, yo tengo una serie de celdas, ¿ok? Que son muy pequeñas, son muy frágiles, se quiebran muy fácil. Y estas celdas yo las voy conectando. Y para eso yo hago un ensanguchado de diferentes materiales. Esto lo pueden ver acá. Hay dos tipos de sistemas, con marco de aluminio y sin marco de aluminio. De momento, metámonos en los de marco de aluminio. Básicamente yo tengo un frame o un marco de aluminio alrededor del panel que lo está cubriendo. Eso le da estabilidad mecánica y nos permite pues facilidad a la hora de la instalación. Sobre ese perfil de aluminio yo tengo una parte en goma que es lo que me va a recibir dos cosas. Una lámina posterior de un polímero, ¿ok? Especializado, va a depender un poco del material, y el vidrio, el cristal frontal. Este cristal tiene un estándar de 3.2 milímetros, que es la forma más fácil de generarlo. Luego tiene un material de incrustamiento, que es el encapsulamiento de las celdas, que es como pasarles goma, lo que se conoce como EVA, etinil vinil acetileno, que básicamente es un encapsulado que lo que hace es darles protección, y no solamente darles protección, sino también asegurar que los rayos se absorban sobre la superficie, se coloca la celda solar y ya luego se hace ese encapuchado. Todo esto se hace con prensas de compresión en temperaturas como de 70 grados para permitir que se generen, y ya después se montan lo que son los frames. Luego hay una comprobación del módulo, que es sumamente importante y es uno de los temas trascendentales. Una vez de que el módulo esté montado, se hace la interconexión de los cables y los diodos de bypass, que son sumamente importantes y los vamos a ver más adelante. Ya se cierra la caja y ya se tiene lista. Les decía que existen dos tipos de tecnologías. Y la primera, que ha sido la más utilizada, es paneles solares con marco de aluminio. Básicamente son paneles que tienen el marco de aluminio. Fue una tecnología dominante, pero que poco a poco está compartiendo mercado con lo que son paneles sin el marco de aluminio. Entonces, estos paneles sin ese marco de aluminio, lo que se elimina completamente, y básicamente son una unión vidrio-vidrio. Entonces son dos paneles, yo coloco dos láminas de vidrio y hago el encapsulado. Permite ciertas características interesantes, principalmente a nivel de integración arquitectónica. Esto es sumamente importante porque nos permite trabajar ciertas condiciones, también la flexibilidad de material, y presentan mejor estabilidad mecánica. Si nos vamos desde el punto de vista mecánico, la forma en la que se puede establecer un panel solar es que se deforme por una carga. Supongamos que le cae nieve al panel solar, esta parte se va a deflectar y esta deflexión puede generar rupturas. En el caso del vidrio, esa deflexión, como se dan todos los materiales, la doble capa que yo tengo en vidrio, ¿ok?, permite proteger la celda, y eso tiene un mejor rendimiento, por ejemplo, en condiciones cuando yo necesito cargar el panel, dado que pueden sostener mejor lo que es la capacidad del vidrio cuando hay una capa muy grande, por ejemplo, de nieve. Sin embargo,
pueden ser un dolor de cabeza para el instalador porque son relativamente más fáciles de quebrar. Un panel solar tampoco es muy frágil, realmente no hay que manipularlos bien, pero tampoco es, básicamente hay que darles con un vidrio para quebrarlos, pero los paneles sin marco de aluminio son aún un poco más sensibles. Esto es los dos tipos, principalmente los módulos sin marco de aluminio están directamente relacionados con la parte bifacial, que básicamente tenemos dos establecimientos de vidrio. Los monofaciales, que fue la tecnología predominante, se utilizan todavía aluminio, se encuentran de los dos. Sin embargo, hay una transición hacia el bifacial porque resulta más fácil y más económico para las empresas que producen paneles solares quitar un elemento donde yo necesito contratar a un proveedor más. En lugar de buscar un proveedor de aluminio, simplemente le digo al proveedor de vidrio, véndame 2 vidrios en lugar de 1. Y eso pues puede abaratar mucho los costos. Básicamente esta es la composición de masa. Un 74% corresponde a vidrio, un 10% es el aluminio, los polímeros corresponden a un 6.5%, el silicio un 3% y el cobre, que son apenas la parte de los cables que son muy delgaditos, un 0.6%. Este es un video, vamos a ver si lo reproduzco por acá. No sé si ustedes lo pueden ver. Ya les voy hablando un poco, lo ilustra, en la presentación está pues el enlace, lo pueden ver. Se mantienen todos los controles de un cuarto frío y es un proceso en su gran mayoría, ya son muy pocas las plantas y las que lo hacen intentan hacer como un modelo similar al del Ferrari, ¿no? Donde dicen los hacemos exclusivos, pero ese discurso no es quizás tan bueno, dado que en plantas de automatización de empresas, incluso yo he tenido la oportunidad de visitar un par, en una línea de producción solamente hay 4 personas, así como se ve en el video. Entonces, las celdas se van colocando, esas son las cámaras de deposición, en esas cámaras de deposición se deposita el boro y el azulejo, después se clasifican y esta clasificación es para montarlas ya directamente sobre los marcos. Ya una vez que se hacen los marcos, se comienza el proceso de, esto que están haciendo es lo que se conoce como sorting, la clasificación en función de la calidad de la celda, y luego las comienzan a montar en las láminas que van para la laminadora, y esta laminadora permite, básicamente es una prensa térmica, que lo que hace es colocarlos. El video les queda pues establecido para que ustedes lo puedan observar con detalle. También ese es el proceso de soldadura que se está observando, puede que haya un pequeño delay en lo que estoy diciendo. Y ya luego viene toda la parte de verificación a través de luminosidad. Es un proceso completamente automatizado, ya son muy pocas las plantas que utilizan componentes manuales, principalmente por la parte de automatización, y como se puede ver, básicamente la parte de personal humano es solamente en temas de asistencia, incluso hasta por temas de añoranza, pero hay incluso plantas completamente automatizadas en un 100%. Les recomiendo revisar ciertos videos, son bastante entretenidos, principalmente por la robótica que lleva, de lo que es la parte de producción de los paneles solares. Y es también posible pues fabricar sus propios paneles. Incluso nosotros pues lo hemos hecho a nivel amateur y a nivel pues profesional. Usted incluso puede pedirle a los proveedores sus celdas y usted se puede armar su propio panel. Y si no, también lo puede hacer de forma ya un poco más profesional, ya aprendiendo un poco de las técnicas de fabricación del panel solar que pueden tener. Hablemos por último de los tipos de tecnología. Básicamente los paneles solares tienen 3 tipos de tecnología. Las tecnologías basadas en silicio, luego los semiconductores compuestos, que es tecnologías de semiconductores de película delgada, y las tercera generación. No hay mucha creatividad en la forma de los teóricos en clasificar las tecnologías. Básicamente se llama tecnología de primera generación, el silicio, tecnología de segunda generación, la parte de thin film,
y tecnología de tercera generación, las tecnologías emergentes, donde ya vamos a hablar un poco más de ellas. En la parte de silicio, contamos con dos tipos de estructuras. Las estructuras, el silicio cristalino y el silicio amorfo. En la parte de silicio cristalino, como ya lo hemos hablado, tenemos el monocristal y tenemos el policristal. Luego en la parte amorfa, la producción es completamente diferente, difiere bastante, y eso es lo que permite, una de las cualidades del silicio amorfo es su flexibilidad, porque ya el material no tiene que haber un rompimiento o una generación de cristal, sino que se usa tal cual el material como se encuentra casi en su estado natural para poderlo procesar. Luego, en la parte de las tecnologías de segunda generación o película delgada, vamos por partes. Esto corresponde a un 90% de la generación actual. Esto, el resto básicamente, y estos son experimentos muy interesantes de laboratorio. Vienen los caljónidos, que básicamente tenemos el cadmio telurio, el cobre, zinc y el sulfato. Luego el cobre, indio, el galio y el selenio o el diselenio, que son con las tecnologías pues dominantes, y otro tipo de celdas de los grupos 3 y 5 en la tabla de balance eléctrico, en la tabla periódica, la parte de balance eléctrico, los grupos 3 y 5, donde tenemos el galio, indio, fósforo y el galio arsénico como principales compuestos, y otros que se podrían pues estar generando. Básicamente lo que ustedes ven acá es interesante. Todo lo que tiene un puntito azul en el recuadro son tecnologías de película delgada. La principal diferencia y la otra es wafers. La principal diferencia entre las láminas o los wafers y la tecnología de película delgada es que los wafers se consiguen a través de corte. Yo genero láminas muy pequeñas. Las de película delgada las consigo por otros métodos, principalmente de cambio de estado. Básicamente yo tengo metales, los sublimo, eso en el vacío, hay que trabajar con vacío para poder generar ese tipo de compuestos, y los deposito en láminas de vidrio. A diferencia de las láminas donde yo las voy colocando, en este caso lo primero que yo coloco es el vidrio y empiezo a generar sobre eso. Luego vienen tecnologías interesantes, algunas en mi criterio personal pues no tienen tanto sentido generarlos. Sin embargo, con todo el auge de la tecnología puede dar oportunidades interesantes, donde tenemos las de película sensitiva. Luego tenemos los puntos cuánticos, que básicamente son de grafeno. Luego tenemos el perovskite, que el perovskite sí es la gran iluminación, y cuando unimos la tecnología de perovskite con la tecnología de silicio, se consigue actualmente la mejor eficiencia que se puede tener, y ya celdas orgánicas que son basadas en compuestos de carbono, que de momento todas, en su gran mayoría, a excepción del perovskite, porque el perovskite ya está en modo industrial, todas estas terminan siendo tecnologías de laboratorio. La película delgada, una parte es en tecnologías de laboratorio, pero en su gran mayoría también industrial, con menor participación que lo que es la parte del silicio. Entonces tenemos película delgada, tenemos monocristales y policristales. La principal diferencia que se puede notar es la película delgada siempre la voy a poder doblar sin problema, dadas las características que tienen. El panel monocristalino, una de las características es sus típicas esquinas curvadas o con chamble. Entonces uno encuentra como estos rombos en los centros del panel, y es por el aprovechamiento de los módulos. Y el panel policristalino, que se ve un poco más azulado y con diferentes tonalidades. El monocristalino es un color muy uniforme y por lo regular tendiendo a un color negro. El poli es un poco más azul. Esta es la distribución del informe. No le puse el título, pero es la disposición de las tecnologías respecto al último año. Entonces, nótese la diferencia. El thin film prácticamente siempre se ha mantenido, incluso últimamente hasta sin crecimiento.
o muy poco de crecimiento. Básicamente solamente hay 2 empresas en el mercado que las fabrican, y la más importante, que tiene como un 85% de la participación en el mercado, es la empresa estadounidense SolarWorld, de película delgada. Pero hay un movimiento interesante a partir del 2015, podríamos decir, donde los sistemas monofaciales son los que presentan la mayor cantidad de participación en el mercado. Se están robando un poco más la tecnología, y sobre esta tecnología en función de la parte policristalina. Esto se da porque en los inicios de la parte de tecnología fotovoltaica de silicio, el policristal era más fácil y más rápido de producir. Sin embargo, el monocristal, al tener todas sus caras alineadas, presenta mejores eficiencias de conversión. Últimamente, el desarrollo industrial ha permitido que abaratar los costos del monocristal, incluso a niveles de que sean más baratos del policristal. Y eso es lo que está garantizando un movimiento completo de los sistemas monofaciales. Es decir, si ustedes incluso tienen que recomendar paneles, y ahí les paso una pista para el proyecto, a pesar de que hoy no hay tarea para el proyecto, deberían empezarse a decantar por paneles monofaciales, no polifaciales, aunque los rendimientos todavía están empatados, pero la tendencia va hacia irnos hacia la parte monofacial. Y vean también el crecimiento exponencial, pero las curvas de aprendizaje van disminuyendo. Esta es los precios. Vean los precios en la última década, como se han ido pues decantando. Y aquí viene cierta costos más baratos que se pueden presentar con ciertas curvas importantes de crecimiento. Actualmente, en el 2021, vamos a presentar otra curva de disminución en los costos, y esto principalmente, el principal factor de estos decrementos en el costo de los paneles solares se debe a nuevos hallazgos en nuevas minas de dióxido de silicio, ¿ok? Entonces se encuentran nuevos lugares donde yo puedo extraerlo, y eso genera un abaratamiento, unos costos más baratos en ese sentido, que es el porcentaje. Entonces, en 2010, cuando se hablaba de que la tecnología solar tal vez no era la más eficiente nivel de costo en 10 años, ese dólar por watt se ha disminuido casi básicamente en 5 veces, ¿ok? Y hemos visto que desde 1953 esa disminución ha sido de 1000 veces, ¿ok? Ya para ir cerrando, este es un cuadro que no nos vamos a olvidar tan fácil. Es un cuadro desarrollado por el Laboratorio de Energías Renovables de los Estados Unidos, NREL, y básicamente lo que se tiene acá es un histórico de las eficiencias reportadas en el sistema. Entonces, en azul, ustedes ven las celdas cristalinas. Las celdas cristalinas, como ya lo he explicado, son las celdas que se encuentran básicamente a nivel comercial. Luego viene la película delgada, que es las líneas en verde que ustedes pueden observar. Después viene lo que es las tecnologías emergentes en rojo, y las tecnologías en morado son lo que se conocen como tecnologías de multiunión. Básicamente ya yo no solamente utilizo silicio, sino que utilizo diferentes semiconductores para ir aprovechando el mayor espectro y con ello tener mayor captación de fotones. Son celdas que a eso va el desarrollo de la industria. Definitivamente vamos a irnos por celdas de multiunión. Sin embargo, son celdas que todavía a nivel comercial no están tan desarrolladas, sino que son experimentos de laboratorio. Nótese que nosotros andamos a nivel comercial de paneles, andamos como por este límite de los 24. Vamos a verlo con un poco de detalle cuando hablemos de la física del semiconductor, que anda como por este límite la parte comercial, pero sin embargo los últimos descubrimientos, y en especial el equipo de NREL, que es el que ha llevado como el récord en los últimos años, pues ya ha llegado a eficiencias del 47.1%, lo cual pues termina siendo bastante prometedor, y definitivamente pues marca una línea importante a nivel de futuro.
Algo de lo que no convenció tanto la película Delgada es su relativo estancamiento y su costo con respecto a el silicio. Vean que no se puede llegar a eficiencias mayores y las tecnologías emergentes, que básicamente son de los 90, pues ahí van. Pueden tener cosas interesantes. Sin embargo, a pesar de que muchas trabajan en carbono, una de las desventajas que tienen a la fecha es la parte de fabricación. Trabajar en nanotecnología y manufacturar en nanotecnología es todavía costoso y esto puede presentar retos importantes para llevarlo a nivel de la industria. De mi parte, esto es todo hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta. Perfecto.